Hola, Kais. Bueno, me dijeron que les compartiera la parte de los hábitos, cómo empezar a crear hábitos y cómo eliminar hábitos. Voy a aprovechar ahora que iba a tener una cita, pero no se hizo ahorita, pero vamos a compartir cómo vamos a crear esos hábitos y cómo vamos a reemplazar esos hábitos. Vamos a hablar de este tema. Mira, a mí este tema me encanta porque es cuando empezamos a educar nuestro cerebro y empezamos a generar los hábitos para ser más productivos, para crear lo que queremos y enfocarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro es el hardware, nuestro cerebro es como un computador, ¿sí? Entonces, como nuestro cerebro está acondicionado por muchos años a hábitos no tan buenos, entonces tenemos que borrar, hacer como un reset y reprogramar el cerebro. Entonces hay que entender cómo vamos a reprogramar el cerebro. Hola mi querida Dani, hola mi querida Jenny, Carla. Bueno, yo lo voy a dejar grabado porque me lo pidieron y como yo dije que iba a compartir para sacar los bloqueos mentales, entonces nosotros vamos a romper hábitos viejos y les voy a explicar cómo los vamos a reemplazar por hábitos buenos para ser más productivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos convertimos en volvernos adictos a todo lo que genera dopamina. ¿Qué genera dopamina? Los dulces, el dormir más, el hábitos que no nos nutren, todo eso genera dopamina. Entonces, el alimentarnos mal, el comer muchos carbohidratos, el comer azúcar, ¿qué otro hábito? Bueno, hay muchos hábitos que realmente en este momento no son saludables para nosotros. Entonces, esos hábitos generan dopamina, pero esa dopamina únicamente dura 15 minutos. Por eso nosotros cuando estamos depresivos, cuando estamos aburridos, cuando no tenemos claridad de lo que queremos, lo que primero que hacemos es ir a comer, porque realmente los hábitos que no nos nutren, nosotros estamos en carencia. Entonces, por ejemplo, lo que genera dopamina para las mujeres es ir al mall a comprar ropa, a comprar cosas que no necesitamos, a comprar cosas para impresionar a personas que ni siquiera nos valoran. Entonces todo eso genera una dopamina y esa dopamina únicamente en nuestro cerebro son 15 minutos. Entonces todo lo que genera placer, es dopamina para el cerebro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es cambiar esa dopamina que no nos nutre el cuerpo, que no nos nutre la mente y la vamos a programar para crear hábitos saludables y crear una dopamina que no sea perdurable para nosotros encaminarnos hacia nuestro propósito y hacia nuestra visión. Esta charla es súper interesante, no sé si la alcancé a compartir toda, pero lo quería hacer por YouTube, pero dije voy a hacer un live. ¿Por qué no voy a hacer un live? Entonces, todo lo que yo tengo que entender, ¿qué es hábito o qué es adicción? Entonces, si yo quiero dopamina y yo creo que comer azúcar es lo que me da felicidad, se convierte en una dopamina, pero esa dopamina únicamente no es sostenible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos mucho azúcar o carbohidratos mucho al cuerpo, nosotros perdemos neuronas. El azúcar nos da cansancio y nosotros inconscientemente cuando estamos aburridos, lo que primero mi cerebro me va a decir, oh, lo relaciono con placer, entonces quiero chocolate,
me voy a ir al mall o me pongo a dormir demasiado. Entonces se convierte en una adicción. Y lo que pasa que estas adicciones se vuelven repetitivas y se convierten en un hábito, pero es un hábito malo para nosotros, porque todo lo que es azúcar le roba neuronas a mi cerebro y no me deja enfocarme en lo que quiero y no me vuelve una persona productiva. Entonces yo siempre tengo que preguntar, ¿esto es un hábito o es una adicción? Y el problema es que nosotros nos premiamos con cosas malas. Por ejemplo, lo que a los niños, ¿cómo premian a los niños? Los llevan a comer helado, los llevan a comer dulces, los llevan a McDonald's, ¿sí? Porque el cerebro del niño relaciona McDonald's con algo placentero porque les dan juguetes, pero realmente esa comida no es saludable para el niño. Entonces estamos incentivando un mal hábito en el niño y estamos premiando a un niño por algo que realmente no lo va a ayudar a crecer y a generar hábitos saludables. Entonces, cuando ustedes piensen en hábitos, a ver, cuéntenme ustedes, cuando piensan en hábitos, ¿qué se les viene a la cabeza cuando ustedes piensan en un hábito? A ver, cuéntenme ustedes, las chicas que están aquí, ¿qué se les viene a la cabeza cuando ustedes piensan en un hábito? Entonces, miren, todos creemos todos creemos que tenemos buenas rutinas y metas, pero hay cosas que dan resultados y hay otras que no dan resultados y no nos produce satisfacción. Entonces hay hábitos que producen un nivel de satisfacción y otros nos quitan la posibilidad de tener satisfacción, ¿sí? De vivir en satisfacción, que es muy diferente. Entonces yo les voy a decir cómo podemos programar esos hábitos y cómo generar una actividad que hago de manera constante, dice Dani. Exacto. Por ejemplo, un hábito que hago de manera constante, dormir demasiado. Cuando mi cerebro se acostumbra a dormir demasiado y yo lo hago de manera repetitiva, todos los días voy a dormir demasiado y se convierte en algo normal y es muy difícil yo salirme de ese hábito porque ya está impregnado en mí. Entonces, hay personas que tienen el hábito de dormir demasiado, hay personas que tienen el hábito de consumir sustancias tóxicas para el cuerpo, hay personas que tienen adicciones al sexo, hay personas que tienen adicciones al azúcar, hay personas que tienen adicciones al alcohol. Entonces, todo eso son hábitos, pero son malos hábitos. Entonces, ¿qué crees que los hábitos apoyen qué creemos que los hábitos apoyen a nuestra felicidad o no apoyen a nuestra felicidad? Entonces el camino del aprendizaje debe ser neutral. Entonces cada alma va viviendo el camino en su proceso. Entonces hay personas que van a tomar buenos hábitos y van a vivir ese proceso para su evolución y van a reemplazarlos por hábitos que realmente los van a nutrir. Entonces, el día que nosotros tengamos esa madurez espiritual, realmente es cuando nosotros vamos a crear hábitos reales y hábitos duraderos. Entonces, hay algo que decimos que el camino del aprendizaje es neutral y cada alma va viviendo su proceso. Entonces, realmente nosotros vamos a empezar a crear buenos hábitos en el momento en que nos volvamos más conscientes y dejemos de perder tiempo y nos enfoquemos realmente en nuestro proyecto de vida, en nuestro proyecto más evolutivo, porque si no nos vamos a quedar atrás. Entonces, vamos a entender cómo se cambian los hábitos. Entonces, los hábitos nos van a acompañar por todo el resto de nuestra vida. Entonces vamos a entender el cerebro. En el cerebro está la ínsula del cerebro, está el hardware, ¿ok? Y el cerebro tiene tres capas.
Tiene la capa cortical, tiene la capa límbica y la capa reptil. Entonces, nuestro cerebro funciona el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y el cerebro es el hardware como un computador, es la parte sólida. Entonces, esa parte sólida que nuestro cerebro tiene el procesador, tiene video, tiene sonido, tiene todo un equipo interno. Y la parte sólida es como el celular, es como el laptop, es como la estructura del cerebro. Entonces, nosotros no somos el hardware y el celular por sí solo no funciona. Entonces, realmente, para que el celular funcione necesita todos estos componentes, igual que el cerebro. Nosotros necesitamos todos los componentes para que el cerebro funcione y para que el cerebro se enfoque. Entonces, cuando nosotros por lo general trabajamos más un hemisferio, algunas personas manejan más el hemisferio izquierdo, otras personas manejan más el hemisferio derecho. Y por eso no están trabajando toda la parte de la visión que puede tener uno como persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer, cuando nosotros nos empezamos a expandir, nuestra mente se empieza a expandir y por lo tanto nuestro cerebro empieza a crear. ¿Por qué? Porque estamos trabajando más toda la parte neuronal. Entonces, por eso las células, las neuronas espejo, cuando yo me estoy enfocando en el crecimiento, en enfocarme hacia lo que yo quiero lograr, entonces mis neuronas espejo siempre se van a expandir hacia lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo digo, estoy comprando una casa, entonces mi cerebro automáticamente siempre me va a mostrar casas, es porque mi cerebro está enfocado en eso. Cuando nosotros trabajamos los dos hemisferios, empezamos ya a crear, empezamos a imaginar, empezamos a hacer ideas y ya nos dejamos de enfocar en los problemas y nos enfocamos en todo el panorama. Entonces ahí empezamos a ver oportunidades, empezamos a crear grandes cosas. Entonces el cerebro, como es la parte del hardware, es la parte sólida, entonces el cerebro únicamente no funciona si yo no estoy trabajando el procesador, si yo no estoy trabajando el video, si no estoy trabajando el sonido, si no estoy trabajando mi entorno íntimo. Y la parte sólida, por ejemplo, es un celular o un PC o un laptop. No puede funcionar si no tiene la cámara, si no tiene el sonido y no tiene estos componentes. Por ejemplo, una videollamada para que aparezca una onda de afuera, que el celular tenga la capacidad de codificar la imagen y la voz. Eso hace una videollamada. Exactamente de la manera fideliza que es esa voz que está en ese lugar transmitiendo a la vez esa onda. Eso es lo que hace una llamada. Y la final, la telefónica, es el móvil. Entonces la mente de nosotros es el software, ¿cierto? Y nuestra mente todo el tiempo está generando ondas. Y esas ondas tienen incidente de lo que yo proceso en mi cabeza, que es el hardware, ¿ok? Entonces, si cambiar la mente solamente fuera tener información, el mundo sería muy fácil, pero tener la información no es suficiente. De nada me sirve llenarme tanto la cabeza de información porque yo no estoy trabajando el software. Entonces estoy trabajando mi hardware para llenar la información. Pero mi transformación no necesariamente va a funcionar solamente con la información. O sea, una persona no se transforma con información. Entonces hay que tener una filosofía distinta, tener una filosofía espiritual. Hay que conocer un poco cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la mente, cómo funcionan las relaciones, cómo funciona el impacto en las personas, porque es importante obtener el liderazgo. Y el liderazgo únicamente va a empezar si yo me autolidero. Yo no puedo liderar a nadie si yo no me autolidero. Yo puedo
Yo puedo hacer muchas cosas, pero si yo no me autolidero, yo no puedo influenciar mi vida ni la vida de los de otros. Entonces, vamos a conocer cómo funcionan estas partes y enterarnos y estar informados. Si eso hiciera, entonces, por ejemplo, si las universidades crearan mejores seres humanos, con la sola información con la que ellos salen, entonces todas las personas lograríamos grandes cosas, pero a veces las personas podemos salir con un título, podemos salir con un cartón, con un certificado, pero eso no necesariamente quiere decir que la persona ya está transformada. Apenas la persona adquirió una información, estudió y obtuvo un título, pero ¿qué sigue? Sigue mi proyecto de vida, sigue mi producto. ¿Cuál es el producto? Mi producto soy yo, mi producto es mi propósito, mi producto es una vida planificada conscientemente, una vida con mayor intencionalidad, una vida más apasionada, no vivir por lo que viven los demás. Entonces ahí es donde una persona puede tener hasta un PhD, una persona puede terminar como Lisa Nova, que fue la astronauta de Estados Unidos, que tenía muchos títulos y que logró altos premios, y ella se fue a prisión y tenía la educación, tenía el título y se fue a prisión porque por celos mató a otra persona, ¿sí? Entonces la universidad es una parte de un logro, pero no quiere decir que es lo que me va a llevar a crear hábitos y a crear una vida, un plan de vida consciente. Entonces no es el conocimiento lo que nos vuelve mejores personas, porque si fuera a tener información para ser mejor persona, todo el mundo sería, o sea, las personas que han tenido cuatro títulos, un PhD, serían mejores personas, pero lo que nos hace mejores personas no es la información. Lo que nos hace mejores, los 5 términos para llegar a los resultados de una vida realmente consciente, una vida intencional, es la paz, es la economía, es las relaciones, es la adaptabilidad, el autoestima y la salud. Porque si yo no tengo salud, es muy difícil que yo pueda lograr otras cosas. Entonces, para yo tener salud, para yo vivir enérgico, para yo tener más fuerza, más energía, tengo que conocer mi cuerpo, tengo que saber cómo funciona mi sistema autoinmune, tengo que saber qué es lo que me está generando una dopamina que me está afectando mi cansancio, el enfocarme, porque no solamente o sea, yo no puedo inclusive estudiar algo que me apasione, yo no puedo elevar un talento que me apasione si no tengo energía, si no tengo el proceso, no conozco mi cuerpo, no conozco qué es lo que me da el ciclo circadiano, el ciclo circadiano, por ejemplo, cuando lo que primero uno se levanta en la mañana para tener energía es recibir el sol. Para yo prepararme antes de dormir, inclusive 7 de la noche, yo utilizo unos anteojos de bloqueo de luz azul para preparar mi cerebro para que él se vaya programando para generar melatonina en mi cuerpo y poderme irme a dormir. Entonces ahí mi cuerpo empieza a trabajar de una manera como más funcional, y estoy elevando y estoy organizando y educando mi cuerpo. Entonces, así que el cerebro es el hardware y el conocimiento es el software, ¿cierto? Entonces, no tiene nada que ver el software solamente. Por ejemplo, un computador, un celular, no funciona si no tiene cámara, si no tiene voz, si no tiene sonido. Entonces, nosotros, por más información que tengamos, conocimiento que tengamos, si no lo llevamos a la acción, si no lo convertimos en un hábito, es muy difícil que se vuelva parte de mi vida, es muy difícil que yo logre otras cosas. ¿Por qué? Porque estoy distraído, porque no tengo una visión de vida, porque no tengo un proyecto de vida organizado, porque sigo programado con lo externo y no estoy
no estoy concentrado en mi proyecto de vida, que es lo más importante. Entonces, la economía es lo que se supone que es la felicidad del ser humano. Yo no estoy diciendo que sea malo tener cosas materiales, que tener prosperidad sea malo, obviamente que no. Pero cuando nosotros estamos enfocados en nuestro propósito, en nuestra misión, en el dar, entonces el dinero viene por consecuencia. Entonces, el nivel no significa, el nivel de dinero no significa que sea felicidad. Yo conozco personas que tienen mucho dinero y no son felices. Entonces, estamos en un modo de supervivencia. Una persona puede estar tranquila si tiene comida en su nevera, ¿cierto? Pero llega un momento que ver que la economía no es sinónimo de felicidad. No es sinónimo de felicidad. Porque muchas personas tienen mucho dinero, pero sus carencias las llenan únicamente yendo a hacer compras, yendo a comprar cosas que ni siquiera a veces necesitamos. Entonces, por ejemplo, la pandemia que nos enseñó a administrar nuestras finanzas, a invertir el dinero sabiamente, a no botar el dinero en marcas. Por eso las personas que tienen bastante dinero, el dinero lo invierten en nuestro cerebro, el dinero lo invierten en estudio, en elevar un talento, en sacar adelante un proyecto, en vender un programa, en crear libros, en crear algo para los demás. Cuando tú das mucho a los demás, el dinero te va a perseguir, tú no tienes que trabajar por dinero. El dinero es consecuencia de lo que tú das a los demás. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar el cerebro, entonces empezamos a generar nuestra misión de vida. Por ejemplo, lo que ya hablaba ayer con mi hermano me dice, está llegando al nido vacío. ¿Cuál es el nido vacío? Que los hijos se van, entonces a veces creemos que amar a los hijos o que amar a mi esposo o que amar a mi familia es que a toda hora tenemos que estar juntos y tenemos que estar compartiendo, pero resulta que a veces eso es codependencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí hay que tener momentos de calidad con nuestra familia, sí hay que tener momentos de calidad con nuestros hijos, pero el principal proyecto es el proyecto individual. ¿Por qué? El día que se vayan tus hijos, el día que llegue el nido vacío, porque llega un nido vacío, ellos se van a realizar y tú no tienes enfocado tu proyecto y tu misión y tu propósito de vida consciente. Entonces, por eso muchas personas sufren cuando se van las otras personas. Así que no basta nosotros con tener la información es el software y el cerebro es mi hardware, ¿ok? Entonces, el conocimiento sirve para incrementar ingresos, pero no para ser feliz. El conocimiento sirve para incrementar ingresos, pero no para ser feliz. Entonces, se necesita mucha sabiduría para vivir feliz y para enfocarnos realmente en lo que somos buenos y en ser personas de contribución, lo que te va a permitir a estar feliz en una manera constante, una manera sostenible, es que tú seas un ser de contribución, que tú puedas decir, pude transformar 1000 vidas, que pude aportar a estos niños que no tenían acceso a la educación, o algo que tú hagas con tus talentos. Todos tenemos talentos. Y a veces vamos a entender que este tema es muy difícil de entender porque el amor es libre, es bonito y aún así, por ejemplo, creer que yo amo a alguien porque tengo celos, por ejemplo. Tener celos es algo que no es amor, realmente es que estoy codependiendo de esa persona, estoy queriendo poseer a esa persona y realmente eso no es amor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces no sabemos que
a veces nosotros sabemos toda la información, tenemos toda la teoría, pero nosotros no aplicamos nada. Entonces a veces yo me compro otro libro y me compro otro libro y me compro otro libro y resulta que mi cabeza, que es mi hardware, mi cabeza se está llenando de tanta información, entonces está conectado con tantas cosas, pero me está desactualizando realmente de la ejecución. Entonces, por eso hay que conocer el proceso para ejecutar, no para llenarme de información. Entonces, si yo no he limpiado primero mi casa interna, que es organizar mi casa interna se refiere a donde nosotros vivimos, si estamos en orden, si estamos llenos de cosas que acumulamos, si tenemos relaciones que realmente no nos aportan nada. Limpiar todo mi pasado no solamente tiene que ver con mi casa, tiene que ver con mi mentalidad, cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de hablar, ser empático con las personas, observar más antes de mirar, antes de juzgar. Nosotros estamos acostumbrados solamente a mirar, pero no a observar. Cuando nosotros observamos con nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos? Con nuestro olfato, con nuestro gusto, con nuestros oídos, con nuestra piel. ¿Con cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Ya se me olvidó el otro. Y con nuestro tacto. Nuestro tacto. Observar. Cuando tú observas, aprendes más, entiendes más. Tu visión se expande. No sé cómo explicarles, entendemos más cosas. Entonces no solamente es llenarnos de información, sino hay que cambiar el cableado de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro tiene redes neuronales que si yo siempre estoy haciendo lo mismo, viendo lo mismo, me va a llevar a hacer lo mismo. Entonces, por lo tanto, sigo con mis mismos hábitos que no me permiten seguir avanzando y seguir creciendo. Entonces, si yo hoy aprendí este tema, vengo a compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto, aprendo más. Porque cuando yo comparto, me transformo yo y puedo ayudar a transformar a otros. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo lo que yo ya procesé, lo que duré 14 años en aprender. Entonces, ahí empieza eso. Entonces, muchos dicen que la teoría de memoria, pero no puedo, tengo el conocimiento, tengo todos los módulos, etcétera. Exacto, nosotros tenemos toda la información, tenemos todos los módulos, pero la abandonamos porque además nuestro nivel de conciencia va cambiando cada rato. Entonces, si yo a veces cojo un libro, entonces yo pueda que yo lea el libro y digo, uy, qué interesante, entonces yo lo subrayo y digo, wow, qué interesante. Entonces, bueno, abandoné el libro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se me olvidó y no lo estoy aplicando y no lo estoy convirtiendo como un hábito. Entonces, hay miedos, hay inseguridades, hay miedo a hablar en el público y no es un miedo real. Hablar en el público no es un miedo real, realmente es el temor de ser rechazados, es el temor de lo que diga la gente. El hablar en público realmente es algo psicológico. Entonces, el temor de ser rechazado es un tema más bien es un tema de carencia y de autoestima. Cuando yo no tengo mi autoconcepto, cuando no tengo mi autoestima, entonces yo tengo temor a ser rechazado, tengo temor a ser criticado. Entonces, ahí lo que pasa es que nuestra influencia no la podría aplicar. Trabajan técnicas para la mente. Entonces ellos lo que hacen es que cuando quieren hablar, respiran, cuando quieren hablar, entonces sus creencias han cambiado y obtienen mayor sabiduría. Entonces ellos se reprograman mentalmente y hacen un cambio del cerebro. Entonces el software y el hardware. Entonces cuando nosotros cambiamos el hardware, que es el cerebro, y cuando cambiamos el software, que es lo que yo pienso, lo que
lo que estoy aplicando, porque realmente el de obtener conocimiento no es lo que transforma mi vida. Es el hábito que yo genero, es lo que me va a generar la transformación. Entonces, el computador, que como nosotros nos semejamos como un computador. El computador somos nosotros y el computador tiene hardware, que es nuestro cerebro, y tiene el conocimiento, que es el software, que somos nosotros, somos lo que pensamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es 4 caminos. Entonces, el desarrollo personal es clave y es lo más importante que inclusive que un título, porque el desarrollo personal me va a ayudar a crecer conscientemente y a dejar de vivir en piloto automático. Cuando yo dejo de vivir en piloto automático, empiezo a crear, empiezo a generar, empiezo a dar. Cuando tú das, por ley vas a recibir, pero las personas quieren primero recibir sin primero ser, sin haber dado, y o sea, se saltan el proceso. Entonces primero hay que ser, luego hay que dar y ahí sí puedo tener. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser coherentes porque entender que la parte del crecimiento personal está conectado con mi parte espiritual. Y entender que hay personas que han crecido y han despertado espiritualmente y otras no. Entonces hay personas que están están en un desfase, ¿cierto? Entonces, por eso hay personas que cuando no están creciendo conscientemente son violentas, son reactivas, gritan, juzgan, se sienten atacadas, viven en el victimismo, toman todo personal. Entonces, ahí es cuando uno dice, tengo que ser coherente y voy a cuestionar todo esto. Entonces, vamos a entender los hábitos para crear la ruta de buenos hábitos y reprogramar mi mente y llevarlos a una inteligencia para que me lleve a vivir feliz y me llegue a vivir consciente. Entonces, yo he estado trabajando inclusive con varias personas en estos días y ayudándoles a encontrar su propósito y a generar un plan de vida consciente. Con otras personas estamos trabajando, creando libros para ellos. Entonces son varias cosas que estamos haciendo. Entonces vamos a romper los hábitos y las adicciones. Vamos a romper y a transformar los hábitos que no son buenos para crear hábitos buenos. Entonces, es lo mismo explicado en diferentes ángulos. Tiene como particular la dopamina. Entonces, los hábitos y las adicciones generan dopamina, ¿cierto? Pero ese hábito malo genera una dopamina de 15 minutos y ese hábito bueno me genera una dopamina sostenible. Esa es la diferencia. Entonces, los seres humanos necesitamos tener un equilibrio y tener esa dopamina para poder estar bien y sentirnos bien, porque nosotros necesitamos dopamina, pero esa dopamina la vamos a reforzar con hábitos sanos, con hábitos buenos. Entonces, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para transformar un hábito bueno. Quiero tener un cuerpo, no sé, 90, 60, 90, quiero tener mayor energía, quiero estar saludable. Entonces voy a colocar una foto visual grande como yo quiero estar. Entonces voy a ir entonces ahí voy a empezar ¿qué debo hacer para llegar ahí? Entonces voy a ir a una clase de zumba, voy a hacer una clase de baile, voy a hacer ejercicios de respiración, voy a tomar agua helada, voy a tener terapia de dopamina, ¿sí? Voy a hacer ejercicio, voy a comer frutas, a correr, voy a hacer hits, voy a tener un peso ideal, voy a estar en contacto con la naturaleza. Entonces todo eso me genera un hábito saludable y una dopamina sana.
¿sí? Porque acuérdense, hábitos y adicciones generan dopamina. Y las adicciones también se convierten en hábitos, pero son hábitos que no son buenos. Entonces, lo que produce a través del esfuerzo, entonces, la única dopamina que vale, que puede incrementar es a través del esfuerzo, es la dopamina sostenible. Entonces, para liberar dopamina, no te vuelvas adicto a generar esa satisfacción. Entonces, el estudio, el trabajo, el deporte, la oración, meditar con Dios, hablar con Dios, las buenas, el buen sueño, la buena alimentación, eso es un hábito que estoy reforzando para que se convierta en parte de mi vida y dejar las adicciones y tener bienestar y estar desconectados de dopamina externa que no es saludable, que sea como el azúcar, como el dormir más, el comer más carbohidratos, el ir a estar llenarme de carencias, me voy para el mall para llenar esos vacíos. Entonces, utilizan los mismos receptores, el hábito y las adicciones en las células. Entonces, por eso inconscientemente nosotros nos podemos volver adictos al azúcar, a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque no tenemos foco, porque estamos reforzando y premiándonos de algo que no hemos logrado con el azúcar, con el dormir más, con otros hábitos que nos desenfocan. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa cuando hay adicción? Empieza la depresión, la autoestima está baja, la personalidad está baja, la energía está baja, la felicidad está baja, los órganos están inflamados, estoy llena de metales, tengo mal salud en mi microbiota. Y cuando estamos felices en nosotros mismos, el autoestima, cuando no estamos felices, entonces el autoestima obviamente se baja. Y cuando bajan los niveles de dopamina, la autoestima está baja, la felicidad está baja, tengo pésimos hábitos, como mucho azúcar, sigo comiendo carbohidratos, entonces siguen mis picos, eso genera picos depresivos. Entonces el cerebro está diseñado para trabajar recompensas, ahí es donde les voy a decir. Entonces dice, si no puedo generar la dopamina desde adentro, la busco desde afuera. Entonces la dopamina se genera desde adentro. ¿Cómo se genera desde adentro? Me levanto para romper mi ciclo circadiano, que es primero tomar el sol para obtener la energía de la naturaleza, tomar agua con sal que tiene los electrolitos que me da la energía, hago ejercicios de respiración consciente para trabajar y recibir oxígeno. Entonces me tomo desde el día anterior, digo, uy, mañana me levanto con un excelente desayuno, me voy a premiar unos ricos huevos, unos ricos aguacates y de pronto unos pocos berries y de unas aceitunas, bueno, con lo que tú quieras desayunar, que te genere y que alimente tu cerebro y que no le des azúcar a tu cerebro para que queme tus neuronas, para que te dé presión y para que te dé cansancio. Entonces, ahí estás generando el hábito saludable, estás generando la energía que tu cuerpo necesita y si yo no genero esa dopamina con mi cuerpo, con mi parte interna, con mi oración, con mi cambio, con mi enfoque en lo positivo, entonces, ¿cómo es que el ser humano va y busca dopamina afuera? Entonces, lo que hace es dormir más, lo que hace es comer carbohidratos, lo que hace es comer azúcar, lo que hace es irse al mall a comprarse ropa para llenar carencias, para llenar vacíos, para impresionar a personas que realmente no le importan. Entonces, ahí estás reforzando la otra dopamina y se convierte en una adicción y se vuelve hábito, y es un hábito que no es saludable para tu vida y para todo lo que tú quieres realizar. Entonces ahí es cuando tú dices, wow, no he hecho nada, no he logrado nada, y te desenfocas. Entonces los seres humanos, cuando una persona es adicta, es para siempre.
y es un condicionamiento que viene de nuestro hardware, que viene de nuestro cerebro, ¿sí? Y es un condicionamiento también genético, que viene desde la tercera generación a la primera y de la tercera al abuelo, los nietos, y con esos genes. Entonces, desde niños, los cuadros de ansiedad son por dos razones. El niño ansioso es nervioso genéticamente y el niño le dan mucho azúcar e hidratos de carbones y se vuelve ansioso. Entonces, por eso los padres a los niños los premian con premios que no deben premiar, por eso se vuelven adictos. Por eso los niños a veces viven como cansados, después fácil, viven hasta con mal genio, viven con ansiedad, viven con depresión. Entonces ellos quieren llenarse de la dopamina externamente con dulces, con carbohidratos, porque no están educando su cerebro para estos hábitos buenos. ¿Ven? Bueno, esto es algo para hackear hoy tu mente. Yo les dije que les iba a cambiar, compartir los limitantes que hay en nuestra mente y más tarde les voy a hacer otro live para seguir compartiendo porque voy a terminar el tema para cómo romper esos hábitos malos y crear hábitos buenos. Estén pendientes porque voy a compartirles muchísimo información de valor. Besos. Gracias a todas las que se conectaron. Más tarde me voy a conectar para compartir.